Hace poco surgieron algunos artículos provocados por un simple artículo científico y en los cuales se centraron algunos grupos feministas. El artículo científico en cuestión era un reporte de unas pruebas realizadas con un anticonceptivo masculino, una píldora masculina en forma de jeringa, por así decirlo. Estos artículos periodísticos aparecieron relatándolo, pero de forma claramente tendenciosa y por demás errónea. Según estos, los hombres, frente a ciertas molestias producidas por el anticonceptivo, optaron por dejar directamente el estudio. Pero no solo eso, sino que los mismos que dirigían el estudio, al ver que les producía a los hombres molestias, decidieron cancelar todo el estudio de este anticonceptivo para ahorrarle esas molestias. Como que antes de molestar a los hombres o incomodarlos de alguna manera, era preferible tirar todo el estudio a la basura. Aquí es donde los grupos feministas entraron en acción. Ven en estos artículos una confirmación de lo que ya sospechaban. Soportándose en estos artículos periodísticos, pasaron a acusar a los hombres de ser unos llorones que no soportan unas meras molestias como el dolor de un pinchazo. En esto vieron como una confirmación de aquello que ya intuía. Los hombres son unos quejones que no se aguantan algunas molestias, cuando las mujeres soportan cosas más graves por causa del uso del anticonceptivo femenino. Así que los hombres resultaron entonces unos debiluchos, unos quejones y unos llorones que no se aguantan ni el más mínimo pinchazo. Y no se aguantan las cosas que el sexo débil aguanta. Son menos fuertes que las mujeres, o dicho de otra manera, no son fuertes como un hombre debe serlo. Atención ahí, ya lo vamos a retomar. Aquí las mujeres feministas confirmaban las sospechas de que ellas no eran el sexo débil. Lo curioso de estas mujeres es que no paraban de acusar a los hombres de ser débiles y no soportar lo que ellas soportan tan estoicamente. Incluso que deberían callarse, dejar de quejarse y compartir los mismos riesgos que ellas sin titubear. Estas mismas feministas son las que dicen, y no se cansan de hacerlo, que el machismo también afecta al hombre. Estas son las mismas que dicen que luchan por el derecho al hombre a no tener que andar demostrando sombría siempre. Estas feministas que le piden al hombre actuar fuerte, estoico, o sea, sin quejarse y aceptar sus riesgos, son las mismas que se quejan del hombre macho, que se quejan del macho. Son las que pelean contra el machismo diario que sufre la mujer y sin embargo aquí están pidiendo que a los hombres se las aguanten como machos, que no llore, que no se quejen. Si una mujer llora ante un dolor o no decide soportarlo, le está habilitado a hacerlo. Nadie lo cuestiona y le parece natural. Pero cuando un hombre actúa igual, incluso las defensoras ante el machismo lo acusan de no ser hombres fuertes, estoicos y valerosos, de no ser hombres, lo suficientemente hombres para aguantarse todos estos problemas. Les piden que se las aguanten como hombres, como machos. Posiciones contradictorias sí los hay, pero no es la única que... Creo que no hay feminista que no luche por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Existen algunos grupos en contra del aborto, pero son minoritarios. El grueso del movimiento feminista pide la despenalización del aborto. Lo que una mujer hace con su cuerpo, argumentan, no es asunto de nadie. Nadie tiene el derecho a decidir por la mujer sobre qué hace o no hace sobre su cuerpo. Y este derecho va desde la ropa que se pone encima, pasando por lo que hace o deja de hacer en lo sexual principalmente, hasta llegar al derecho a abortar. No tengo problemas con esto, aunque quizá con los detalles de ser irrestricto y por la decisión unilateral de la mujer al respecto, la cual ignora los derechos del padre, y también tengo algunos problemas con la falta de un debate abierto sobre estos derechos del padre, ya que en los debates sobre el aborto esta cuestión es prácticamente no discutida. Y cuando no es ni siquiera discutida, es directamente despreciada. Pero en términos generales no tengo mucho más que decir. La mujer debe tener el poder de decidir sobre su propio cuerpo sin cuestionamientos. Pero también creo que el hombre debería tener el mismo derecho. Pero según la actitud de esta feminista, me parece que no lo tiene. Cuando un hombre decide no continuar con un producto, por lo tanto está decidiendo qué entra y qué no entra en su cuerpo. Está decidiendo qué hace con su propio cuerpo. Las mujeres feministas, en este caso, son las primeras que hablan sobre las decisiones de estos hombres y de lo que deberían hacer con sus propios cuerpos. Están determinando qué es lo que los hombres deben hacer con su propio cuerpo. Estas son las mismas feministas que luchan por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y que reaccionan con virulencia cuando alguien opina algo de sus decisiones.
son las que nos dicen que nadie tiene el derecho alguno para decidir algo sobre cómo ellas tratan a su cuerpo, qué es su cuerpo y de nadie más. Pero cuando el hombre decide no seguir con un estudio que tiene cierto peligro para su salud y ciertos efectos colaterales que parecen que no soportan, las mujeres demandan, prácticamente exigen, casi desean imponer que se les soporte todo sin quejarse. En otras palabras, las mujeres parecen tener el derecho a decidir sobre lo que los hombres harán o no con sus propios cuerpos. Pero todos estos comentarios y esta discusión caen en saco roto, porque nada de lo que dicen los artículos periodísticos es verdad. Los hombres no renunciaron al estudio por los problemas que surgieron, los cuales tampoco fueron menores. Y menos el estudio fue cancelado por eso y el anticonceptivo tirado a la basura. Si algo que aprendí de los grupos escépticos es que los artículos periodísticos tienden con demasiada frecuencia a deformar, malinterpretar como se le da las ganas los artículos científicos, en pro de conseguir algún clic, alguna lectura, algún lector más. Se vuelven algo amarillistas con los artículos científicos. Por eso, antes de aportar alguna opinión sobre un artículo controvertido que se basa en algún artículo científico, hay que entrar a leer el artículo científico original, hay que buscarlo, leerlo. Y es lo que hice, y por lo tanto voy a compartir algunos pasajes de ese artículo científico. Me gusta cómo comienza el artículo explicando la desigualdad del hombre frente a las posibilidades anticonceptivas que tiene comparado con la mujer. La gran cantidad de investigaciones y de desarrollos anticonceptivos estuvieron dirigidos en las mujeres. Los hombres fueron relegados y con esto fue relegada también su capacidad de decidir sobre su propia reproducción y limitada su responsabilidad en la planificación familiar. El tener un anticonceptivo para el hombre expandiría esas opciones y haría una revolución, yo creo, prácticamente igual a la que realizó la píldora con la mujer. El objetivo del estudio era, por supuesto, reducir la espermatogénesis, la producción de espermatozoides, a niveles tan bajos, haciendo extremadamente difícil la posibilidad de un embarazo. En el estudio participaron unos 320 hombres y solo unos 20 dejaron por diversos motivos el estudio, lo que representa un 6% de los hombres participantes son los que dejaron el estudio. Dicho de otra forma, el 94% continuaron aún en el estudio a pesar de los efectos adversos que podía tener el anticonceptivo. Esto tira abajo el argumento de que los hombres son unos débiles que no soportan los problemas surgidos por este anticonceptivo. De estos 20, 6 dejaron el estudio por problemas puntuales. Uno de estos 6 dejó por un acné, aunque no nos dicen de qué nivel es este acné. Pero el resto no parecen problemas menores. Por ejemplo, pánico con el primer pinchazo y otro con dolor al pinchazo. Otro dejó por palpitaciones y otro por hipertensión. Y uno de estos 6 dejó por disfunción eréctil. Interesante anticonceptivo que te deje inútil disfrutar los beneficios que supuestamente te debería dar, la libertad que debería darte. Ahora, 8 de estos 20 dejaron por más de un problema a la vez. Los 6 primeros tuvieron problemas específicos, pero estos 8 tuvieron una combinación de problemas, como todos los anteriores, pero también incluyendo problemas de cambio de humor. Pero el resto se quedó bastante conforme con el anticonceptivo a pesar de los efectos adversos que tuvo, incluyendo a las parejas de los participantes. Las parejas de los participantes incluso dieron el visto bueno al anticonceptivo. Y más del 75% de los participantes mencionaron que seguirían utilizando el anticonceptivo si estuviera disponible comercialmente. Así de que hombres llorones y débiles que renuncian ante el mismo problema estamos hablando de aquí. Hubo incluso un caso de suicidio, aunque no estaba relacionado con el uso del anticonceptivo. Pero sin embargo hubo un intento de suicidio relacionado con el estudio. No es menos este dato. Incluso hubo un caso donde todo funcionó demasiado bien. Uno de los participantes, luego de 4 años del último pinchazo, de la última inyección, nunca recuperó su cuenta espermática. En otras palabras, el hombre quedó estéril. Es verdad que la prueba fue concluida antes de lo previsto. He sentido muchas veces decir que las medias verdades son mentiras. Acá hay algo correcto, pero todavía falta algo más. Es verdad que el estudio fue terminado antes de lo proyectado, se tuvo que cerrar el estudio antes de los plazos determinados. Pero
no porque los hombres sufrieron molestias y abandonaron masivamente el estudio o por los que dirigían el proyecto, al ver estas molestias decidieron cerrar todo y tirar todo antes que perturbar a los hombres participantes. En realidad, un comité independiente revisaba y controlaba el estudio, y fue este el que decidió terminar con el estudio. La relación entre los efectos adversos detectados y los beneficios que se obtenían no parece haber sido buena como para seguir el estudio, por lo que este comité decidió terminar todo antes de lo planeado. Al respecto de esta relación efectos adversos contra beneficios, tenemos la tabla 2 del estudio. Esta nos dice que hubieron 913 incidentes durante este estudio, de los cuales 771 estaban relacionados con bastante certeza al uso del anticonceptivo. Esto significa que cada participante en promedio tuvo 2 eventos adversos por el anticonceptivo. La verdad es bastante alto, esto es, usar el anticonceptivo y tener con bastante seguridad algún efecto adverso por su uso. Pero a pesar de esto, los que dirigían el estudio encontraron que los resultados obtenidos le dan una muy buena esperanza de acceder adelante con el desarrollo de un anticonceptivo masculino. A pesar de este cierre abrupto, los resultados son bastante esperanzadores para que en el futuro los hombres tengamos un anticonceptivo propio. Y antes de cerrar tenemos otra cosita más para considerar. Incluso con los mejores resultados y sin que hubiera sido terminado antes, el anticonceptivo nunca hubiera salido al mercado por este estudio. No es un estudio final, este es un estudio de fase 2. Lo que en líneas generales significa que es un estudio para ver si el producto funciona y cómo lo hace, y si hay efectos adversos. Ya en la fase 1 se hicieron pruebas para ver si es seguro implementarlo y de cómo implementarlo, por ejemplo oralmente o con inyecciones como es en este caso. Al ser un ensayo clínico de las primeras fases, el anticonceptivo nunca hubiera salido al mercado después de este estudio, incluso si este hubiera sido un éxito total. Todavía le faltarían cumplir varias etapas al anticonceptivo para poder ser aplicado y comercializado. Si el estudio no hubiera sido terminado antes y aunque siquiera no hubiera tenido ni un solo efecto adverso, el producto nunca hubiera sido usado masivamente. Esto significa que el anticonceptivo no fue tirado a la basura, no fue cancelado del proyecto. Solamente es una etapa más para lograr un producto más seguro, más eficaz y con menos problemas. Pues bien, un consejo final. Si alguien va a sostener alguna posición sobre lo que un artículo de segunda sostiene sobre algo dicho por algún científico, es mejor buscar el artículo original en el que se basa, leerlo y luego comentar. En todos los comentarios que mostré, es claro que no se han tomado el tiempo de leer o comprender lo leído. Muchos de estos comentarios fueron sacados de un hilo sobre un artículo en el cual tenía el enlace directo al artículo científico. Esto es bastante raro, a decir verdad. Y teniendo el artículo a mano, esto me hace pensar que nadie se tomó el tiempo de leer el artículo científico original, aún teniéndolo ahí, a la mano, a un simple clic de distancia. Pero aún si no se lo tuviera, un poco de esfuerzo buscando en internet se llegan a dar los artículos originales. Y aún cuando no se puede acceder debido a un muro de pago, o sea, pagar para leerlo, se puede acceder sin problema al resumen o abstract del artículo científico. Y si no se lo tuviera a mano, solo es posible comentar en forma condicional y especulando con cierto raciocinio, sin dejarse llevar por ningún prejuicio. Tomen el consejo de alguien que no es feminista, pero no por eso es patriarcal. No soy ni feminista ni patriarcal. It's time for our experiment to move into a final phase. We no longer need the other subjects. The time for study is over. It is time, Doc. What are you doing? Sorry, John. Pam will only